Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal Fabi Juegos Portables y continuamos con la historia de Resident Evil 2 Remake y vamos a continuar en el lugar de guardado donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a chequear que tengamos todo lo necesario en nuestro baúl. Vamos a guardar las balas de escopeta porque no las vamos a utilizar por el momento. Vamos a guardar también la granada y vamos a ponernos la metra. Vamos a empezar a hacer una limpieza en la comisaría. Hay muchos enemigos que no hemos derrotado en el momento, en su justo momento. Bueno, acá subimos unas escaleras. Estamos saliendo al garage. Esta escena es muy icónica en Resident clásico, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ahí hay como un lector. Y efectivamente nos pide una tarjeta. Vaya, requiere tarjeta. Y allá atrás se ve un pichicho. Este es el primero que estamos viendo, ¿no? Es muy agresivo. Le quiere comer la cara a Leon. Lo quiere despeinar. Está muy bravo. Uy, ahí recibe un disparo épico. Nos imaginamos quién debe ser. Cuidado. Exactamente, pobre pichicho, pero bueno, así es la vida cuando estás endemoniado, ¿no? Bájala. A la Wong. FBI. Lo siento. Gracias. Ahí lo remató. Ayuda. Gracias por la ayuda, dice Leon. Busca la tarjeta llave del garage. No, tenemos que buscar la llave. Vamos a tratar de seguir los pasos de Ada, pero ya salió corriendo tan rápido que no se logra visualizar. Vamos por este camino a ver si es el correcto. Este es el muchacho también que estaba encerrado. Oh, por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Vamos a pasar esta escena porque ya la he visto, como muchos de los que van a visualizar el video o los que lo están haciendo en este momento, y es bastante sangrienta, ¿Cómo es posible? bastante horrible, ¿no? Como termina este muchacho en su celda. Recuerden que hay un Tyrant que es el que nos va a aparecer en los próximos capítulos, o en este, no sé, la verdad. Vamos a matar a todo zombie que esté haciéndose el que se está durmiendo una siesta, no el que está descansando, porque después, en algún momento, cuando volvamos a pasar por estos lugares, se puede complicar mucho la situación. Cuando te empiezan a venir los zombies en manada, se complica porque ellos van como en turbo en algunas ocasiones, y hay que estar con el arma siempre preparada para dispararles. Bueno, vamos a examinar esta caja a ver qué contiene. Una llave gastada. Vamos a examinarla. Llave del coche, dice. Tiene un botón, lo presionamos, pero no hace ninguna clase de efecto. Debe ser para un vehículo de esos que pasamos ahí en el garage. Vamos a dispararle a este zombie que está tirado. Allá hay otra. Vamos a hacer lo mismo. Está muy oscuro la zona. Por eso a veces cuesta atinarle un poco, ¿no? Apuntarle bien.
y por así pasando rápido por el lugar, no se ve que no hay nada que pueda llegar a ser importante. Acá tenemos una llave con un rombo, que no tenemos tampoco el acceso a eso todavía. Vamos a venir por este pasillo. Suerte que Leon encontró la linterna y se escucha como un perro aullando. Tenemos que ser muy precavidos ahora. Vamos a ingresar acá. Acá se escuchan ladridos. En estas jaulas hay un par de perros que ya vieron en esa cinemática lo bravo que son. Entonces vamos a hacer lo propio, vamos a exterminarlos para que si cuando volvamos por este sitio quizás salen de sus jaulas y nos ponemos en un aprieto. Acá tenemos una persiana, calculo que podemos usar nuestra herramienta. Ahí estamos liberando una nueva zona. Vamos a continuar por acá. Acá hay una puerta. Vamos a investigar a ver qué puede llegar a ver. Vamos a chequear que no nos estemos perdiendo nada. Alguna cura, alguna planta por ahí. Acá hay una caja naranja extraña. Vamos a examinarla, a ver qué puede llegar a tener. Pequeño componente electrónico. Esto es como que me suena a dónde puede llegar a ir. Ahí en donde estaban las celdas, ¿no? Que había donde falleció el muchacho que estaba encerrado. Estos interruptores, me acuerdo cómo se hacían. Son los dos últimos botones. Acá se está escuchando movimiento. Acá tenemos a un perro que vino muy veloz, pero como está del otro lado de la reja no nos hace daño, entonces tenemos chance de dispararle con nuestro subfusil. Acá tenemos una planta verde que siempre tenemos que agarrar todo lo que podamos, ¿no? Las hierbas, las curas. Acá estoy escuchando movimiento. Y exactamente, acá hay un perro que quiere pasar por abajo de la reja. Vamos a exterminarlo. A ver si no aparece por atrás, después nos da un susto de muerte. Acá vino otro que no lo vi. Ahí le pegó un mordiscón en la oreja a Leon. No lo despeinó por suerte, pero bueno, dale Leon, hay que apuntarle. Me está fallando un poco el mando en este momento. No me reacciona bien el shock que vamos a probar ahora. Estoy tratando de conectarlo bien. Puede ser que tenga poca batería, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno está grabando al momento que juega, ¿no? Y a ver, vamos a ver si ahora le podemos atinar. Bueno, ahora sí lo exterminamos. Voy a probar a ver la puntería, a ver si puede llegar a volver a fallar en este capítulo. Vamos a ir probando. Acá llegamos a un tipo de morgue. Es esto, es la morgue. Acá tenemos una planta roja que nos viene al pelo. Vamos a combinar con la verde. Y acá hay otro pibe, vamos a tratar de apuntarle. Ahí estamos, le gastamos todo el cargador, pero todavía sigue. Tiene mucha resistencia a los zombies en este nivel. Me imagino entonces cómo debe ser en hardcore, ¿no? Vamos a abrir acá. Acá tenemos un zombie. Y muchas veces hay que, cuando están así tirados los cadáveres, hay que romperle los miembros para que no se puedan incorporar por si pasa alguna cosa rara.
Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Me asustó y ahora va a pagar por eso. Pero como no tenía las piernas para incorporarse, fue fácil sacarnos de encima a ese zombie. Ahora vamos a continuar. Vamos a probar la puntería a ver qué tal. Vamos bien. Vamos a ir. No, en esta zona ya vine. Vamos a ubicarnos bien en el mapa, ¿no? Ahí nos curamos para que no tengamos ninguna clase de sorpresa. Ahora estamos volviendo. Y ahí aparece el Pichichus. Le trato de apuntar, pero me agarra por la espalda. Ahí Leon le da un puñetazo. Vamos a ver si podemos apuntarle. Ahí es como que no me quiere agarrar bien no me está agarrando el mando, la puntería, ¿no? Sería el botón de apuntar. Vamos a probar de nuevo. Ahora sí. Ahí lo liquidamos. Pero me ha lastimado mucho. A fuerza mayor debo que usar la cura. Esperemos que no pase esto en los momentos cruciales. Vamos a seguir por este corredor. Y ahora sí podemos ingresar a la zona esta de la puerta de color verde ahora en este momento. Estaba cerrada anteriormente cuando pasamos por acá. Acá hay unas escaleras. Vamos a ver qué nos encontramos. Acá hay este pasillo, me acuerdo, del 2 clásico. Obviamente que ahora 1000 veces mejor, ¿no? La calidad, la jugabilidad. Pero también en algún momento vamos a traer los Resident clásicos, todos. Bueno, acá vamos a chequear qué más hay. Acá tenemos el baúl. Vamos a guardar todo lo que por el momento no vamos a precisar. El componente también. Y creo que ahí estamos bien. No, lo otro lo vamos a precisar. Hasta ahora está bastante tranquilo el lugar. Acá agarré unas balas de escopeta. La voy a guardar también porque no sé cuántas cosas puedo llegar a encontrar ahora en el recorrido que voy a estar haciendo. Vamos a apuntar. Ahí le atinamos a ese. Ahí cayó. Acá viene uno medio en turbo. Uy. Suerte que me respondió bien ahí el arma. Ahí liquidamos a uno. Le vaciamos el cargador al otro. Y ahí vi movimiento. Acá se está escuchando como que alguien está golpeando los vidrios. Vamos a seguir practicando con el arma, a ver qué tal. A veces cuando la mira desenfoca por momentos, es porque me está fallando un poco. Ahí logramos matar a este zombie. Ahora sí vamos a ver. Creo que hay otro que se está alimentando. Pasa que está muy oscuro. Sí, está ahí. Ahí lo logro visualizar. Está bastante duro. Y ahí cae. Pero por las dudas lo vamos a rematar. Bueno, ahora continuamos. Vamos a poner el fusible acá en esta conexión eléctrica. Ahí se levanta la persiana. Y acá está el pobre oficial que nos pedía que lo ayudemos. Apenas ingresamos a la comisaría, nos está gritando y terminó de una forma muy violenta, pero bueno, Leon trató de ayudarlo, pero no hizo a tiempo.
Acá se está escuchando movimiento. Vamos a ir despacio. Uy, justo. Bueno, vamos a tratar de pasarlos a esto. Pero yo como no puedo con mi genio. Ahí trato de apuntar, pero el arma como que se traba. Vamos a decirle como que se traba el arma. Ahora sí, vamos a asegurarnos que estén realmente liquidados estos acabados. Bueno, creo que sí. Porque después pueden llegar a entrar acá, digo yo, no sé. Pero por si acaso. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, vamos a ir subiendo. Vamos a ir por las zonas que ya fuimos, pero que dejamos mucho zombie, mucho movimiento. Y de paso voy viendo si dejé algo, ¿no? Algo importante. Pues no estuve farmeando nada casi al principio del juego. Era solo pasar y hacer. Bueno, acá me viene este pibe en mi cara. Y atrás hay un Licker. Vamos a intentar acabarlos a los dos. Ay, me pega. Hay dos Lickers. Por lo que me pareció, hay dos Lickers de un zombie. Ahí me vuelve a pegar de lleno. Me voy a alejar porque me van a terminar matando. Pero no voy a dejar las cosas así. Ahí el zombie. Vamos a disparar ahora para ver si le llamamos la atención. No quiero entrar mucho porque me toca con la garra y me mata. Están muy sacados los Licker. Ahí saca la lengua, pero no me llega a dar. Ahí lo matamos a uno. Ahí viene el hermano. Y Leon, sí, Leon está eufórico porque por las dudas vamos a chequear que no se mueva nadie. Logramos acabar a los Licker, pero nos dieron también unos garrazos, una paliza, pero bueno, nos salimos con la nuestra de poder acabarlos y por suerte no me falló mucho el arma tampoco. Vamos a ir hasta el final de este pasillo. Acá creo que agarré todo. Esas son unas balas pequeñas que no me sirven. Vamos a venir por acá. Leon está en las últimas, pero es un campeón que va a seguir aguantando. Vamos a ir con calma porque recuerden que cuando empezamos a andar, ¿no? A caminar por la comisaría, por ese ventanal pasaba un Licker, habrá sido el que apareció en la otra habitación cuando me enfrenté hace un rato con los dos enemigos. Bueno, acá esta combinación, creo que recuerdo vagamente acordármela, creo que es CM, creo que era. Ahí está, sí. Bueno, tenemos otras balas de Magnum que agarramos de Magnum, pero no tenemos el arma por el momento. Así que bueno, vamos a visualizar bien que hayamos limpiado esta zona. Leon está quejándose porque está bastante lastimado. Y vamos a ir acá abajo, donde está la zona de guardado. Y vamos a chequear en el baúl si tenemos alguna cura. Pero la verdad que la luchó bien, estuvo como un campeón Leon. También tenemos que darle un poco de acción, ¿no? A la serie, porque tenemos también balas infinitas, sería que por eso no nos quejamos. Lo que pasa que como el nivel está bastante avanzado, ahora encontramos una planta roja que nos va a ser muy útil.
Vamos a chequear en nuestro baúl. Ahí tengo otra planta verde que la podemos combinar, porque se está poniendo bastante jodida, como se puede decir, todas estas zonas que quedaron los Licker, ¿no? Que son, acá estoy visualizando otro Licker. Ojalá que no me falle el arma cuando tenga que disparar. Ahí justo se me puso a cargar. Y el Licker no te perdonan, te pegan de lleno los Licker. Y ahí se retrocede. Vamos a ir a buscarlo. No vamos a hacer ruido. Ahí viene nuevamente. Y justo se pone a cargar Leon. Ahí vamos a dispararle a ver si podemos. Uy, me estaba fallando el arma. Suerte que no me mató. Pero los Licker, yo he dicho, acá están como potenciados al máximo, ¿no? Porque en los del 2 clásico no son tan fulminantes como en este. En este te dan 2-3 garrazos. Ese es el zombie que está encerrado atrás en la ventana donde puse los tablones. Ahora sí, ojalá que pueda llegar a tener más suerte. No tengo que dejarlo que avance. Y esta vez sí pudimos derrotarlo. Vamos a chequear como siempre que esté totalmente fuera de juego, ¿no? El Licker. No tenemos nada acá. Vamos a ir chequeando si no nos pasamos algo. Ahí está el otro amigo, está descansando. Acá limpiamos bastante la zona. Ese Licker era el que estaba. Bueno, ahí tenemos una planta verde, que nos viene fabuloso, después de haber enfrentado al tercer Licker, que nos lastimó también muy duro, nos pegó. Y ahora volvemos a estar rodeados. Esta zona está bastante infectada también de zombies, plagada. Y a Leon siempre se queda sin balas cuando tiene el zombie o el Licker al lado. Ahí nos da otro mordisco. Está lleno de mordisco el Leon. Ahora no me está fallando el arma. Va bien. No se me trabó. Ahí me asusta el zombie ese porque está en la ventana. Es como que hacen ruido pero no ingresan, ¿no? Están ahí como que están rondando la comisaría, pero no entran. Vamos a chequear que no nos hayamos olvidado nada. Ahí ya limpiamos esa zona. Esta puerta tiene un corazón, no necesita una llave en forma de corazón, no vamos a poder ingresar. Otra vez Leon se va quejando. Vamos a ponernos en un lugar cómodo. Ahí se escuchan 2 zombies, parece. Se escuchan dos sonidos de zombie. Ahí yo solo estoy visualizando uno solo. Y ahora el arma me va bien. Me estaba fallando un poco al principio, pero por suerte lo pudimos matar. Ahí viene otro. Ahí está, ahí cayó el segundo. Vamos a chequear que esté bien. Voy a tratar de cargar rápido las armas para que no me suceda lo que está pasando últimamente, ¿no? Que cuando tengo un Licker o un par de zombies cerca, acá no se termina la acción. Pobre Marvin. Joder. Se transformó Marvin. Y bueno, le estamos haciendo el favor. Voy a detener esto, teniente. Lo prometo. El teniente Marvin acaba de morir porque, bueno, en realidad murió antes porque ya estaba convertido en zombie, pero agonizó bastante, la peleó al virus como un campeón, pero no pudo pasar, ¿no? No hay nadie que pueda llegar a atenderlo. Vamos a chequear acá, a ver si cambiamos de arma. Vamos a ponernos la granada por si acaso.
Y vamos a continuar. Leon está bastante cagado a palo por el pobre, pero la está luchando. Ya limpiamos casi todo las zonas que habíamos recorrido anteriormente. Vamos a subirla. Ahora vamos por el ala este, creo que era esta. Vamos a curarnos para que corra un poquito más rápido. Acá suerte tenemos otra cura. La vamos a necesitar porque como viene la mano últimamente, que nos están cagando muy a palos. Acá yo recuerdo que había una clase de persiana también acá, que podemos usar la manivela hexagonal, creo que es esta. Nos viene justo la cuadrada, ¿no? Nos viene justo para esto. Ahora estamos ingresando a una nueva zona que por el momento no habíamos pasado por acá. Vamos a investigar, vamos a practicar a ver un poco la puntería con este muñequito que apareció ahí. Acá hay otra puerta con el dibujo de corazón o corazones, ¿no? Bueno, vamos a ir acá. Me estoy volviendo para chequear que no me haya olvidado nada, como digo siempre. Acá hay unas escaleras, vamos a seguir subiendo. Acá tenemos unas maderas que las vamos a agarrar. Vamos a investigar sin prisa, pero sin pausa tampoco, ¿no? Ahí agarramos una segadora que nos viene al pelo. Acá hay un sombrero raro. Me llamó un poco la atención. Hay otra puerta con un dibujo de corazones. Acá aparece un zombie con la gorra de oficial, ¿no? De policía. Vamos a tomar distancia para dispararles a estos zombies. Acá encontramos bala de escopeta. Y este estaba vivo todavía. Acá viene otro a tope. Le descargamos, le vaciamos el cargador. Por si acaso le damos el golpe de gracia, como se dice. Vamos a seguir investigando, a ver si nos queda algo por acá. Planta azul, no la voy a necesitar por el momento. Un engranaje grande, dice. Bueno, algo nuevo. Vamos a ir por acá. Esta es la zona por donde vine, ¿no? Sería... acá me olvido algo. No, las balas no me sirven. Este slot está vacío. Vamos a ver si no... Allá veo otra puerta. Vamos a ver si podemos ingresar. No, está cerrada. Ahora sí vamos a retomar entonces por el otro lado. Y ahí vi una puerta que todavía no accedimos. Una puerta creo que es gris. Salimos al exterior. Estamos nuevamente bajo la lluvia como en el comienzo de la historia, ¿no? Vamos a bajar por estas escaleras. Y bueno, estaba media flojo alguna tuerca, algo. Y Leon se acaba de caer. No vamos a poder acceder más a ese lugar, aunque sea desde acá, ¿no? Quizás encontremos otra ruta o tendríamos que dar toda la vuelta. Acá tenemos unas escaleras. Vamos a chequear a ver qué podemos llegar a encontrar acá abajo. Acá estoy viendo de Navidad, chicos. Acá encontramos plantas verdes que la voy a combinar. Y esta también.
La voy a combinar también para hacer unas hierbas max bien potentes, que debe ser como cuando uno se toma un spray, por ejemplo, que nos curamos así, no a tope. Ahí estoy probando la puntería, que no me falle. Vamos a acercarnos. Uy, papá, y ahí el pibe abre la puerta que casi me deja la nariz aplastada. No me está apuntando. Vamos a ir bien arriba y vamos a intentar nuevamente. Ahora sí. Vamos a dispararle. Este pibe también está tratando de subir las escaleras. Y siempre le vamos a tirar un par de tiros de más para ver que no se levanten. Esta chica le vacié el cargador y ahí recién lo pudimos ganar, ¿no? Es increíble, pero bueno, vamos a continuar. Acá tenemos, no, pólvora, esta pólvora no me sirve. Acá tenemos, vi que tenemos un baúl. Encontramos una llave de trébol. Vamos a ingresar a nuestro baúl y vamos a ir guardando las cosas que no necesitamos, que no vamos a utilizar por el momento. Bueno, ahí estamos. Vamos a guardar la partida. Vamos a guardarlo en el Slots 1. Y bueno, gente, espero que les esté gustando la serie. Esto es Resident Evil 2 Remake. Si es así, si me regalan un like y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos, saludos, comenten.